Bien, buenas noches. Seguimos considerando el primer capítulo. Ahí todo. Arrancamos. Buenas noches. Seguimos considerando el primer capítulo de la carta de Juan. ¿Sí? Habíamos llegado a considerar el versículo 8, ¿sí? Pero es como que hacemos un repasito, un punteo muy rápido. Del 5 en adelante habla de las condiciones para la comunión, ¿sí? Y es vivir en conformidad con la norma impuesta por Dios, los versículos 5 al 7, y después continuamos en el versículo 8, donde nos habla de la confesión del pecado. Así que vamos a leer solamente el pasaje y vamos a comentar el versículo 9. El versículo 8 ya lo comentamos el miércoles pasado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, o su palabra no habita en nosotros. Y habíamos considerado esto de la confesión de nuestros pecados a Dios, es decir, no podemos decir que no tenemos pecado, que no hay una traza de pecado en nuestro interior, porque Dios dice que sí. Entonces, si nosotros decimos que no, lo que hacemos es autoengañarnos, pero lo que es peor también, decir que nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la verdad que Dios establece para nosotros. Bueno, vamos al versículo 9. Habíamos terminado con esto de que nuestros pecados no es que lo confesamos a Dios para que Él lo sepa, porque Dios ya lo sabe antes que nosotros los cometamos. Lo que hacemos al confesar nuestros pecados simplemente es nosotros reconocer que hemos fallado, que hemos desobedecido los principios o los mandatos de Dios y queremos restaurar nuestra comunión con Él, y lo hacemos a través de la confesión. Dios no nos va a abandonar porque nosotros confesamos nuestros pecados, sino al contrario, nos va a renovar la comunión entre Él y nosotros. ¿Sí? Vamos al versículo 9. El propósito de confesar nuestros pecados es darnos la libertad para disfrutar de la comunión con Cristo, aliviar nuestra conciencia y calmar nuestras inquietudes. Si queremos tener una idea de los efectos que se producen en nuestra vida, porque nosotros no nos damos cuenta, nos parece que es algo sencillo y que bueno, no lo confieso y ya está, no hay problema. Veamos el Salmo 51, donde David expresa su pesar y todos los padecimientos, aún físicos, que tenía, producto de no confesar su pecado, ¿sí? Cosa que se alivió al confesar su pecado a Dios, ¿sí? Confesar muchas veces nos lleva a pensar distintas acepciones de esta palabra, ¿sí? Confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice. Es decir, hay actitudes que nosotros a veces la adoramos, ¿sí? Decimos, no, Dios dice eso es pecado, ¿sí? Y tenemos que asumir que eso es pecado. No es un pecadito ni un pecadazo, es un pecado. Para Dios no hay magnitud de pecado, es simplemente ofensa a su voluntad. Por supuesto, las consecuencias de los pecados no todos son iguales, ¿sí? Aún desde el punto de vista físico, natural en nuestra vida.
es tanta infracción pasar un semáforo en rojo como estacionar en doble fila o en un lugar prohibido. Por supuesto que las consecuencias no son las mismas. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. No es necesario confesar nuestros pecados pasados repetidas veces, haciéndolo correctamente una vez alcanza. Muchas veces uno escucha o está tentado porque no siente que Dios lo ha perdonado si lo confiesa una vez. Entonces está continuamente confesando el mismo pecado. Dios ya nos perdonó si lo hicimos de forma correcta. ¿Sí? Y la otra cuestión, porque son errores que se cometen desde el punto de vista de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Tampoco debemos vivir con la inquietud de que Dios nos rechace porque morimos sin tener pecados confesados o teniendo pecados sin confesar. ¿Sí? Dios no apunta a eso. ¿Sí? Y hay gente que piensa eso y vive en la intranquilidad de que si comete un pecado y en ese momento Dios lo llama a su presencia, su relación con Dios se perdió y esa persona perdió su salvación. Y no es así, porque la salvación de nuestra alma depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él nos tiene en sus manos y no nos va a dejar. Por supuesto, ¿perdemos la comunión con Dios? Sí. ¿Perdemos la alegría de la comunión? Sí. Pero no nos rechaza, no nos echa de su presencia, Dios. ¿Sí? Tengamos presente esto para nuestra vida. Esto no es pensar que tenemos la libertad para vivir sin confesarlos. ¿Sí? O sea, no es un piedra libre, vivir como quiera, total, va todo bien. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre quiere perdonarnos, pero despreciará el sacrificio de Cristo en la cruz al perdonarnos en forma indiscriminada. ¿Qué queremos decir esto? Es decir, sin hacer una confesión de nuestro pecado con arrepentimiento ante Él. Y debemos seguir confesando nuestros pecados para que tengamos la mejor comunión posible y la máxima alegría con Él. ¿Sí? Ya estuvimos hablando de esto. Cuando Pablo en el capítulo 6, el final del capítulo 5 de Romanos, habla bueno, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y el capítulo 6 empieza con una pregunta. Bueno, entonces para que la gracia de Dios sea más grande voy a seguir pecando. Sí, él mismo lo contesta en el versículo 2. De ninguna manera eso corresponde al estilo de vida de un hijo de Dios. No es nuestro estilo de vida normal. Cometemos pecados, somos humanos, nos equivocamos, aún siendo cristianos e hijos de Dios. Y tenemos que tener la sabiduría de confesar nuestras faltas ante Él. ¿Sí? Ahora bien, Dios no es que tiene así decreto, ley y ya está todo perdonado. No, hermanos, está perdonado en la medida que nosotros cumplamos nuestra parte. Cristo pagó por nuestras faltas, pero nuestra comunión con Dios depende de la confesión de nuestros pecados. Entonces, tenemos que ir ante Dios seguros que nos va a perdonar, pero también con ciertos requisitos, que es el habernos arrepentido de haber cometido esas faltas y también con el deseo de no volver a repetir. ¿Sí? La confesión sincera de nuestros pecados también incluye nuestro compromiso de no seguir pecando. Si confesamos algún pecado pensando de tener un perdón temporal con la intención de volver a cometerlo, no nos hemos arrepentido verdaderamente. Y nuestra confesión no es sincera, por lo que Dios no nos perdonará. Dios no puede ser burlado. No se olviden eso. No nos olvidemos eso, que Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos, aún antes que los elaboremos. ¿Sí? Entonces, una vez me dijeron, era joven, y me dijeron, dale, hacelo, total, después le pedís perdón a Dios y ya está. No, ese no es el principio. Esa no es la manera de relacionarnos con Dios. ¿Sí? Tengamos presente esto. Tenemos que orar a Dios y pedirle que nos dé fuerzas para vencer la tentación
cuando la enfrentamos. Cuando admitimos nuestros pecados, Dios nos perdona. Eso es taxativo. Y recibimos la limpieza por la sangre de Cristo. Primero, entonces, estamos de acuerdo con Dios en que somos pecadores y nos comprometemos a dejar de pecar. Segunda cosa, nos aseguramos de no ocultarle a Él nuestros pecados y por lo tanto, y es lo más importante, es no los ocultamos a nosotros mismos. Y tercero, reconocemos nuestra tendencia a pecar y confiamos en el poder de Dios para vencer el pecado. Una vez que nos alineamos con Dios por nuestros pecados, nuestra comunión con Él es restaurada inmediatamente. Dios nos perdona los pecados que le hemos confesado. Ahora también esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No es válida una confesión general, sin especificarlos. Por ejemplo, perdona mis pecados, ¿sí? Porque para que nosotros seamos sanados, tenemos que reconocer que hemos pecado. Entonces no sirve que digamos, perdona, si he pecado, perdóname. No, no. Date cuenta en qué te equivocaste para no volver a repetirlo. Porque si no, no sirve. Si no reconocemos nuestro pecado, no nos sirve a nosotros la confesión. Por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados, diciéndoselo a Él en forma directa, nos limpia de toda iniquidad. Un pensamiento de Stott, y hermanos, terminamos acá. Voy a terminar el concepto, son unos rengloncitos más. Dice John Stott, en la primera frase de este versículo que dice, Dios perdona nuestros pecados, el pecado es una deuda que Dios perdona, que Dios remite. Y en la segunda frase, nos limpia de toda maldad, es una mancha que Él renueva, una mancha que Él remueve, perdón. Esto lo hace porque Dios es fiel y justo. Dios es fiel a sí mismo porque no puede negarse a sí mismo, dice el 2 Timoteo 2:13. Y Él es el mismo quien compromete su carácter inmutable al hacer sus promesas. Y leemos Jeremías, y no me dejé la Biblia a mano, 31:34. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías 31:34? Sobre el final. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Esto es cuando está hablando del pacto que el Señor hace con nosotros, el nuevo pacto. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y esta es la parte importante, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sí? Entonces, tengamos presente esto. ¿Sí? Vamos a cortar acá porque el tiempo ya se nos ganó. Pero tengamos presente que nuestra relación con Dios es lo mejor que podemos sostener en nuestra vida. Y para sostenerlo, tenemos que confesar, pedirle a Dios que nos muestre, ¿sí?, los pecados. Salmo 139, 23 y 24, después lo vamos a leer más adelante también. ¿Sí? Señor, muéstrame aquellas cosas que están en mi interior y que yo por ahí no me doy cuenta, a través de tu Santo Espíritu, que me reveles esos caminos de iniquidad, esos caminos en los que yo estoy andando y no me doy cuenta por ahí. Y cuando somos revelados de nuestras faltas, no dudemos, lo primero que tenemos que hacer, en lugar de esconderlas, confesársela a Dios. Repasemos el Salmo 51 y está muy bien como ejercicio para saber cuáles son los efectos cuando ocultamos nuestros pecados. Bien, nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga. Y media o'clock.